Nunca pensé que la soledad podría llevarme hacia un camino que no había preparado, ya que mi casamiento había perdido su calentamiento. Mi marido, siempre ocupado, siempre distante, me trataba más como una compañera que una esposa. Las noches se sienten vacías, las conversaciones se convierten en rutinas y la intimidad se convierte en un recuerdo distante. Me dije que era normal que esto fuera lo que sucediera después de años juntos, pero profundamente necesitaba atención, pasión, algo que me recordara. Estaba todavía viva. Luego fue él, mi hijo pasajero, confiante, observante y mucho más perceptivo de lo que me había dado cuenta. Al principio era inútil, pocos miros, momentos flotantes, en los que me sentí visto de alguna manera. Mi marido ya no me vio. Lo ignoré, convenciéndome que todo estaba en mi cabeza. Pero cuanto más intenté renunciarlo a ellos, más lo noté. La manera en que su mirada se inclinó, un segundo demasiado largo. La manera en que siempre parecía estar, alrededor, casualmente mirando a Asif, esperando por algo. Descubierto una noche después de otra. Comida silenciosa con mi marido. Retirada a mi habitación. La soledad se había convertido en imparable. Necesitaba una salida, incluso si solo por unos momentos la casa estaba tranquila. Mi marido había ido a ser amable y asumió que mi pasajero estaba en su habitación, perdido en cualquier mundo que los jóvenes desaparecieran. Dejé mis manos caminar, buscando una salida de la frustración que había construido dentro de mí. Mi respiración se aceleró, mi mente sollozó, en la sensación de finalmente sentir algo que estaba tan perdido en el momento que no oí la puerta abriéndose cuando me di cuenta de que era demasiado tarde. Me congelé. Mi pasajero estaba allí, el sonido del aire, la expresión de Heise, la amusación de shock inaudible. Algo más. El silencio entre nosotros se estrelló inesperadamente. Mi corazón batió una mezcla de miedo y algo más oscuro se rompió dentro de mí. Me rompí para cubrirme, pero el daño se había hecho. Él había visto todo lo que decía. La tensión en el aire fue sofocando un entendimiento inesperado que pasaba entre nosotros. No se movió, no se miró. Mi voz casi salió. Ah, no deberás estar acá. Él levantó su cabeza un poco los labios, girando hacia algo que no era demasiado un sonrisa. No lo hice. Intenté interrumpir. Su tono estaba tranquilo. No tan tranquilo. La reacción CIN que esperaba. Notación de embarazamiento, no de asombro. Algo más controlado, deliberado. Me hizo que mi piel se rompiera. ¡Ah, vaya sea! Grita. No sé si me había oído. Esperaba sus ojos, nunca dejando el mío. Luego, lentamente, se volvió y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Me senté. Su corazón sin aire batía en mis oídos. ¿Qué había pasado y por qué, a pesar de la humildad, se me pasaba un desacuerdo prohibido? Debería haber sentido nada más que vergüenza. Pero en lugar de eso, me desperté durante horas repitiendo el momento por y sobre mi cuerpo, aún mirando a partir de lo que había quedado, infinito. La próxima mañana lo evité. Ni siquiera podía mirar en su dirección sin sentir el calor apurado en mi cara. Mi marido se sentó a mi lado a desayunar, mirando a través de su teléfono, completamente oblivioso. Si él tuviera ninguna idea de lo que había pasado la noche anterior, de lo que su hijo había visto, todo sería. Me concentré en mi café, esperando que mis nervios se calentaran, pero podía sentir sus ojos en mí. No me estaba evitando. Si algo, él estaba mirándome aún más cerca de mí, antes de que cada vista, cada cambio en su suelo se sintiera deliberado. A 1000% CRL me estaba probando, esperando, para ver si Trimo me reaccionara. ¿Todo bien? La voz de mi marido se rompió a través de la tensión. Me forcé a sonreír. Sí, simplemente no dormí bien. El sol de mis pasos cayó, un sonrisa silencioso, varamente audible, pero suficiente para enviar un sonido a mi espalda.
Él sabía. Él sabía exactamente qué estaba haciendo el resto del día. Traté de mantener mi distancia, pero era imposible. Siempre parecía estar aquí, estando demasiado cerca cuando llegué a algo, mirando contra mí en la salida. Accidental, pero intencional. El aire entre nosotros se rompió. Con algo peligroso. Ninguno de nosotros habló, pero ambos nos sentimos. Esa noche, cuando me limpié en la cocina, él me miró contra el teléfono. Intenté no notar, pero mis manos temblaron cuando limpié los platos. No tienes que actuar tan nerviosa, dijo casualmente. Me congelé por medio segundo antes de forzarme a seguir moviendo. No sé de qué estás hablando. Su sonrisa se profundizó. La noche pasada, mi respiración se atrapó. Traté de enfrentarme a él, tratando de mantener mi expresión neutra, pero el mirar en sus ojos me hundió. Él no estaba embarazado. Él no estaba asustado. Él estaba intrigado. Lo bebé duro. Ese fue un error. Tomó un paso más cerca. Debería haberlo cerrado justo entonces, y allí debería haber puesto un fin. Lo que sucedió antes de que se espiralara, fuera de control. Pero no lo hice, solo estuve ahí, dejando que la tensión se creara, dejando que sus palabras se inundaran en el espacio entre nosotros. Él se acercó a mí, agarró un vaso del gabinete, su brazo, mi brazo. Fue el toque más pequeño, pero se sentó un golpe, mi entero cuerpo. Me agarré los brazos. Esto no puede suceder. Él no se movió. Entonces, ¿por qué no estás caminando? No tuve respuesta, porque la verdad fue, no quería, porque por primera vez en años me sentí visto, querido, y me asustó antes de que pudiera. Dile cualquier cosa más que mi voz de marido se escondiera de la otra habitación. Bebé, te vas a la cama. La realidad se despegó en mí. Pasé atrás, forzando distancia entre nosotros. Mi Stepson me observó con los ojos llenos de algo impensable. Me giré y caminé, pero todavía podía sentir su ojo quemándome mucho después de que fuera. Los próximos días eran impensables. Cada momento solo con él se sentía como una bomba de tiempo. No actuaba aburrido o distante. Si algo, él era más valiente y más deliberado en sus acciones. Mi marido quedó sin clues, distraído por el trabajo, dejándome vulnerable a la tentación. Estaba tratando tan duro para resistir. Una noche, mi marido anunció que estaría fuera de la ciudad por un par de días. Inaudito, pretendiendo que no me afectara, pero el segundo que él dejó que sentí el cambio en el aire. Mi Stepson lo sabía también. No había más barreras, no había excusas. Esa noche sentí en la silla pretendiendo que había perdido a Toby en un filme, pero no me estaba prestando atención. Pude escuchar sus pasos. Ash caminó a la habitación. Sentía el peso de su mirada. No se sentaba como siempre. Estaba justo al lado de él, más cerca que necesario. Me tensé, pero no me moví. Lejos, todavía pretendiendo que nada estaba pasando. Le pregunté su voz casi lisa, bromeando. Exhalé lentamente. «Esto no es un gom». Se acercó su brazo un poco contra el mío. Luego dejé de jugar. Debería haber ido, debería haber caminado antes, demasiado tarde. Pero no lo hice. Me quedé atrapada en el pulso peligroso entre nosotros. Sus dedos trazaron el lado de mi mano, casi no tocando aún, enviando sonidos en mi espalda. Me volví a encontrar con él y, por un momento, ninguno de nosotros habló. La tensión era imparable, el espacio entre nosotros disminuyendo cada segundo. «Esto es malo», grité. Su mirada se oscureció. «Entonces, ¿por qué lo quieres?» No tuve respuesta. Mi cuerpo me traicionó antes de que mi mente pudiera levantarse. El momento en el que esta mano se acercó a mi brazo, olvidé toda la razón por la que tuve que resistir. Fue imparable, prohibido, pero nunca me sentí más viva. Me surrendí al pulso, al fuego que había estado ardiendo entre nosotros por demasiado tiempo. Cada toque iluminó algo que había ocultado por años. No se trataba solo de deseo, se trataba de sentirme querido, sentirme visto de alguna manera.
No lo había hecho durante tanto tiempo, para una parte. En un segundo, una voz en mi cabeza gritó a mí para parar. Pero esa voz se huyó del camino, me miró de la manera en que me hizo sentir líneas borradas, fracasadas fronteras, y a medida que me di cuenta de lo lejos que habíamos ido, no había regreso. Horas después, cuando me quedé ahí mirando, la realidad cerrada se cayó. El peso de lo que había pasado se asombró sobre mí, sufriendo y acelerando todo de una sola vez lo inimaginable que había hecho. Pero lo que me asombró más no fue el regreso, fue el hecho de que no lo regresé en absoluto. La mañana vino demasiado temprano. Me desperté atrapada en hojas que no eran mías. El peso de la realidad presionaba sobre mí. Mi cuerpo todavía recordaba cada toque, cada palabra aclarada. Pero mi mente ya estaba espiralizando. ¿Qué había hecho? Me giré para mirar a él todavía dormido. Su expresión relajada, tranquila. No tenía regresos, me envidiaba. Que mi corazón batiera cuando salí de la cama, agarrando mis ropas en silencio. Todos. El movimiento se sintió como una traición. No solo a mi esposo, sino a la vida que pensé que tenía. Me salí. El culo me golpeó como una ola de título, pero debajo de ello, a lo profundo, estaba algo más, una alegría. No podía ignorarlo. Nunca me sentí más viva que la noche anterior. Traté de actuar normal, pero no lo hizo. Al desayunar, él era diferente, confiante, posesivo. Me observó con una intensidad que me hizo pulsar. No era solo algún error que pudiera hacer, lo sabía, y me quería saberlo también. Mi esposo me llamó más tarde en la mañana. Su voz me llevó de vuelta a la realidad. Hablaba de su viaje, de su trabajo, de todo, excepto el hecho de que su esposa le había traído. En el peor modo me forcé a responder, como si nada hubiera cambiado, pero todo había. Al desayunar, mi hijo pasajero estaba allí, mirando hacia la pared de la puerta. Su ruido envió un grito a través de mí. «Ah, estás pensando demasiado», dijo. «Ah, he cruzado mis brazos tratando de poner distancia entre nosotros, porque esto es una locura». Él se acercó. «Tal vez, pero sucedió. Lo subo duro. No puede suceder de nuevo». Él se acercó. «Ah, ¿estás segura de eso?» No lo era. Ese era el problema al que quería decir sí para terminar. Antes se espiralaba aún más, pero sabía demasiado bien. La línea había sido cruzada y no había manera de volver. Por el resto del día lo evité, pero no importaba. El daño estaba hecho. Cada vez que cerré mis ojos, sentí sus manos en mí. Cada vez que caminaba por mi cuerpo, reaccionaba antes de que mi mente pudiera detenerlo. Esa noche mi marido volvió a casa. Me gritó, me dijo que me perdió. Forcé una sonrisa como parte de la esposa devotada. Pero mi hijo pasajero estaba detrás, mirándome con ojos que guardaban un secreto. Solo sabíamos que tenía dos opciones: pretender que nada sucedió y vivir con el peso de esta traición, o dar de nuevo, sabiendo que destruiría todo. Mientras mi marido me agarró en sus brazos, no sentí nada, ningún impacto, ninguna calidez. Pero cuando mi hijo pasajero se acercó a mí, sus dedos bañándome en mi piel, mi respiración se aceleró. Yo ya había hecho mi coes.